Nosotros hemos empezado dentro de esta serie de enseñanzas sobre el ministerio del Espíritu Santo. Hemos estado enfocando sobre la necesidad de que el Espíritu Santo nos ayude a discernir en esos tiempos de confusiones. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el engaño? Porque hay muchas iglesias que están enamoradas del engaño. No han conocido el testimonio de los bereanos, que escuchaban la enseñanza y en sus casas abrían la palabra de Dios para darse cuenta si estaba o no en armonía con la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros hemos concluido una serie de 3 estudios específicos sobre la Trinidad, incluyendo, subrayando a Jesucristo como Dios Jehová. Y hemos empezado una serie de 3 mensajes, 3 estudios sobre ese tema de la apostasía con propósito. Y hemos estado analizando algunas declaraciones de un hombre que es el fundador de un movimiento que está alcanzando a miles, yo me atrevería a decir, millares de personas alrededor del mundo. Miles de iglesias, muchas denominaciones. Y la pregunta que anhelamos contestar es: ¿cuáles son los propósitos de la iglesia con propósito? Y hemos determinado que permitiremos que el mismo Rick Warren nos diga a través de sus declaraciones escritas en las enseñanzas que ha impartido en sus seminarios, talleres, libros, sobre lo que él realmente enseña y cree en relación a una iglesia con propósito. Y hemos examinado la primera, que es la cultura de los sin iglesia determina nuestro estilo. O sea, la iglesia de propósito tiene que acomodarse al estilo del pecador del mundo. La segunda enseñanza o declaración de Rick Warren es que usted tiene que intencionalmente aprender a pensar como un incrédulo de nuevo, tal como cambiar su manera de saludar a los visitantes, el estilo de música que usted usa y la traducción bíblica que usted predica. Es el mismo estilo de los testigos de Jehová. La Biblia, la Reina y Valera, les ofende, les daña, entonces cambiaron las traducciones para que ellos estén a gusto con sus mentiras, con sus errores. Vamos entonces a la tercera declaración de Rick Warren. Insistir que un determinado estilo de música es más santo que otro se llama idolatría. Rick Warren afirma que nosotros no podemos decir que esa música es mejor que aquella, es más santa que aquella, es más sagrada que aquella. Y al hacerlo, estamos cometiendo un pecado de idolatría. Hermanos, solamente un incrédulo no puede darse cuenta de que hay música que le agrada a Dios y música que le agrada a Satanás. Música que le agrada a la carne y música que le agrada al espíritu. Por esta razón, para Rick Warren, y para que él pueda llenar su iglesia con 20,000 chivos,
él necesita usar la música contemporánea al estilo del rock and roll, la cumbia y los ritmos norteños que agradan perfectamente a la mente de los borrachos. Y Rick Warren afirma que el permanecer en la música tradicional, o sea, la música que se cantaba en el pasado, es una idolatría. Pero yo les quiero demostrar si la idolatría se encuentra entre nosotros o en la apostasía con propósito de Rick Warren. Cuando nosotros estudiamos el fenómeno que está tomando lugar en California y en todas las iglesias con propósito alrededor del mundo, nosotros llegamos a la conclusión de que hay solamente dos posibilidades. La primera, que sea un verdadero culto a un Dios falso. Yo les dije que hay dos posibilidades. La primera, que sea un verdadero culto a un Dios falso, y la segunda, que sea un culto falso al Dios verdadero. Solo hay esas dos opciones. Y yo me atrevo a decirles esta noche que el movimiento de la iglesia con propósito presenta la segunda opción, o sea, un culto falso al Dios verdadero. Y también me atrevo a identificar a ese culto como una idolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? La idolatría es el espíritu de rebelión y de iniquidad que nosotros encontramos entre los desobedientes, entre aquellos que olvidan el fundamento de Dios para tener sus propósitos personales. Su música está completamente destituida de la presencia de Dios. En otras palabras, la idolatría es el culto a la persona y no al Creador. La idolatría en la música es cuando nosotros cantamos para agradar al individuo, mi gusto personal, mi preferencia personal, mi estilo, mi cultura. Mientras que cuando presentamos al Señor una alabanza que le agrada a Dios, tiene que ser una de acuerdo con los parámetros, de acuerdo con la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Y esto está muy claramente reflejado en la postura y las ropas que usan los defensores de la CCM, que es la sigla en inglés de la música cristiana contemporánea. Y esas fotos que yo les enseñé, dentro de la iglesia de Rick Warren, esas dos, esa es una cantante de CCM en inglés, música cristiana contemporánea, y esas son chicas que se presentan allá cantando en la iglesia. Idolatría, hermanos, es lo que toma lugar en las iglesias y en los eventos especiales donde la gente se porta con los cantantes de la música contemporánea igualita que con los cantantes de la música del mundo. Eso es lo que provoca la música contemporánea. Idolatría es la actitud de muchos cantantes y líderes supuestamente cristianos que se han ido al Vaticano y a otros lugares para cantarle al Papa. Idolatría es la manera como se visten el pastor y los cantantes y músicos en la iglesia de Rick Warren cuando están en el culto de adoración. Y en las iglesias que nos imitan, vistiéndose en el culto con ropas de turistas hawaianos, deseando la atención y la preeminencia como Diótrefes, que encontramos en la tercera carta de Juan,
Solo tiene un capítulo, capítulo 1, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Idolatría es cuando la iglesia de Rick Warren usa figuras de mujeres semidesnudas en su página de internet para que los hombres vean el propósito de su iglesia. Idolatría es cuando dejan de enseñar la sana doctrina y se empeñan en la promoción de la mundanalidad en los cultos que debieron de ser para Dios. Veamos lo que Dios nos habla sobre eso en el libro de Isaías. Isaías, capítulo 5, versículo 21. La palabra de Dios nos dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es una exhortación para aquellos que creen que pueden cambiar la palabra de Dios, con tanto que llenen sus iglesias. Isaías 65, versículo 2. La palabra nos dice: extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Isaías 66, versículo 3, dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? Dios quería los sacrificios, pero Él está diciendo que cuando uno está en rebelión y escoge sus propios caminos, o sea, sus propios propósitos, todo su sacrificio, toda su ofrenda es abominación delante del Señor. Permitamos que Dios nos hable a través de Jeremías ahora. Jeremías capítulo 9, versículo 14. Antes que fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Imaginación, o sea, propósito. En el hebreo la palabra aquí es la misma raíz de la palabra propósito. Jeremías capítulo 18, versículo 12. La escritura dice: y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es propósito. Jeremías 23, versículo 16. La escritura dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ellos tenían un propósito que era ajeno a la palabra de Dios. Veamos rápidamente lo que Dios nos enseña por medio del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 13, versículo 2. La escritura dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizaron, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Ezequiel capítulo 13, versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Ezequiel capítulo 36, versículo 17. La escritura dice:
Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y en el capítulo 36, versículo 32, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. La nación de Israel tenía propósitos. Nosotros no podemos reinventar la rueda. Nosotros no podemos establecer un otro fundamento. Y la fuente de la idolatría es exactamente el hecho de presentar un fuego extraño delante de la presencia de Dios. Y eso está desarrollando la rebelión en las mentes de hombres y mujeres que están espiritualmente alejándose de Dios. Caín tuvo un propósito, sacrificando sin derramamiento de sangre. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él no trajo sangre, sacrificio, sino que él tuvo un propósito, no derramando la sangre. Saúl también tuvo un propósito, sacrificando de una manera desobediente. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel 15, 23. La palabra dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Propósito. Los hombres de Bet-Semes tuvieron también un propósito al mirar el arca. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Todos los propósitos humanos que nosotros encontramos en la Biblia han terminado en tragedia. Rick Warren enseña que todas las músicas son buenas. Él afirma que lo que importa son los propósitos. Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras delante de tantos propósitos humanos? Vamos a empezar por Levítico. Libro de Levíticos, capítulo 10. Levítico 10, versículo 10. La Escritura dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, Dios demanda que aprendamos a discernir entre una cosa y otra. Las músicas no son todas buenas, necesitamos aprender a discernir. Libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Ezequiel 22, versículo 26, la palabra dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Necesitamos aprender a discernir y establecer las diferencias. Ezequiel capítulo 44. Versículo 23. Ezequiel 44, versículo 23, dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio.
al decir que toda música es buena, que no hay diferencia entre música santa y música no santa. Esa es una violación a la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros no podemos servir el pan de Dios en el platillo del diablo. Yo he llegado a la conclusión de que Rick Warren no es consistente con su enseñanza. Y aquí precisamente está una de las pruebas de su hipocresía. En su libro, Una vida con propósito, él dice no, en la página 164, no podemos criticar, comparar o juzgar los unos a los otros. No podemos criticar, comparar o juzgar los unos a los otros. Página 164 de su libro, Una vida con propósito. Pero el mismo Rick Warren se juzga con el derecho de afirmar que nosotros que defendemos los himnos santos, nosotros que no estamos de acuerdo con la música de demonios tocada con propósito en su iglesia, él se atreve a decir que nosotros somos idólatras y que deshonramos a Cristo. En otras palabras, no le podemos juzgar a Rick Warren, pero él se llena de autoridad para juzgar a los otros. ¿Saben ustedes qué es eso? Es la misma característica muy común en las sectas religiosas, cuando no se puede criticar a su fundador. Y yo he encontrado 10 marcas en la iglesia con propósito que la identifican como una secta. Primera, usa el número de seguidores para comprobar que es la obra de Dios. Igual que los católicos que dicen, nuestra iglesia es la más numerosa. Pero Cristo, que es la verdad, Él nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, diciendo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos entran en la puerta de la perdición? Muchos. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Primera característica, números. Segunda característica, él usa los 40 días con propósito para hacer el lavado de cerebro de sus seguidores. Tercera característica, él sustituye la doctrina bíblica por los métodos humanos. Cuarta característica, él provoca la salida de los cristianos piadosos que no quieren someterse a su nueva onda de crecimiento. Quinta característica, tiene un fundador humano, Rick Warren. El fundador de esa iglesia no es Cristo, porque su enseñanza no es de Dios. Característica número 6, desea alcanzar a todas las denominaciones. Eso es ecumenismo. Característica número 7, ellos están usando Biblias diferentes. En inglés no usan la Biblia King James, están usando traducciones espurias que se adaptan a sus propósitos. En español no están usando la Biblia de Reina y Valera, sino que otras traducciones que se encuadran dentro de sus propósitos. Característica número 8, hay un cambio de paradigma. O sea, ellos reemplazaron la Biblia por el libro La Iglesia con Propósito. Una iglesia con propósito. Característica número 9,
Ellos usan el emocionalismo de la música contemporánea para entenebrecer la mente de las personas. Y característica número 10, ellos cambian el evangelio que trae un mensaje claro sobre el infierno y la condenación por algo más positivo para que la gente venga a su iglesia y se quede. Ahora consideremos la declaración número 4 de Rick Warren. Él dice: no negamos que Saddleback sea una iglesia de música contemporánea. Pero hermanos, la música contemporánea está marcada por ritmos sensuales. En muchas iglesias ahora ya tienen a un grupo de muchachas, y a veces un grupo de señoritas, a veces un grupo de señoras, que van contorciéndose al ritmo de la música, presentando una coreografía que parece mucho con las casas nocturnas de París o de la zona rosa en la Ciudad de México. La música cristiana contemporánea está asociada con el ecumenismo, con el movimiento carismático y con la carnalidad. Entonces su cuarta afirmación es que no negamos que nuestra iglesia, Saddleback, es una iglesia de música contemporánea. Ahora vamos a la declaración final, número 5. Él dijo: cuando una iglesia persiste en utilizar métodos que ya no funcionan, ella está siendo infiel a Cristo. Hermanos, para que un método funcione, necesitará la iglesia estar asociada al mundo, imitar al mundo, conformarse con el mundo. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Saben ustedes por qué Dios dice aquí a través de Santiago, oh almas adúlteras? Espiritualmente hablando, significa que nosotros tenemos como iglesia a un novio que es Jesucristo. Pero cuando nosotros lo abandonamos para seguir los paradigmas del mundo, la moda del mundo, nosotros estamos espiritualmente adulterando delante de Dios. Esa declaración descabellada de Rick Warren es una paradoja que no encuentra ningún respaldo en las Escrituras. Porque después del tremendo éxito financiero de su libro Una iglesia con propósito, Rick Warren escribió un segundo libro llamado Una vida con propósito, y es precisamente en ese libro que yo quiero identificar una de las muchas discrepancias bíblicas. Yo creo que en algunas ocasiones nosotros podemos citar el ejemplo o la enseñanza de alguna persona. Uno puede decir, como dijo el gran maestro fulano de tal o el gran pastor fulano. Nosotros citamos a veces la enseñanza de algunas personas cuando aquella persona es seguidora de Cristo y está enseñando la verdad. Pero Rick Warren, para justificar su enseñanza con propósito, él cita a varias personas en su libro, y el mundo evangélico no se ha atrevido a dar un grito de guerra contra la apostasía de la fe que está siendo proclamada por Rick Warren. Veamos algunos de los famosos mentores espirituales de Rick Warren. El primero es C.S. Lewis, un gran filósofo cristiano, pero su teología sobre la inspiración y la inerrancia de las Escrituras
y aún mismo su doctrina sobre la salvación no están de acuerdo con la palabra de Dios. Necesitamos aprender a distinguir entre lo santo y lo sucio. Él cita también a Brother Lawrence. No tengo su fotografía, pero tengo la foto de un libro que él escribió. Él es un místico católico romano. ¿Qué quiere decir místico? Son aquellos que se esconden a los conventos, a algún lugar distante, y ahí están ellos buscando la comunión con Dios. ¿A qué Dios puede clamar un místico católico romano? Entre los mentores de Rick Warren se encuentra también a la Madre Teresa, una monja católica, que dentro de muy poco tiempo la Iglesia del Vaticano la va a canonizar como santa. Un otro de los mentores espirituales de Rick Warren es Aldous Huxley, proponente de la nueva era y de una filosofía pagana. Encontramos también a una francesa llamada Madame Guyon. Ella vivió en el siglo XVII y era una mística católica. Rick Warren la cita muchas veces en su libro. Encontramos también a una señora llamada Anaïs Nin, que se hizo famosa por medio de una literatura erótica que ha escrito. ¿Sabe qué es eso? Pornográfica. Y él cita también a William James, un filósofo del siglo XIX, que afirmó que no existe una verdad absoluta. Vaya. Que no existe una verdad absoluta. En otras palabras, Cristo es la verdad, pero Él no es absolutamente la verdad. Él no es toda la verdad. Es una verdad incompleta. Y Rick Warren finalmente cita a un Henri Nouwen, un filósofo del siglo XIX. No, ese Henri Nouwen era un sacerdote católico romano que le enseñó mucho de ecumenismo a través de su enseñanza. Y hay uno de los mentores de Rick Warren que ya cité el pasado miércoles, se llama Robert Schuller. Ese hombre dice que todos los seres humanos ya están salvos. Y Robert Schuller, entre todo lo que él es o no es, él es grado 33 en la masonería. Ahora, ¿están listos para la conclusión? Para nuestra conclusión, yo quiero hacer un examen profundo del libro Una vida con propósito. Es una cajita de sorpresas, pero les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos con nuestra enseñanza. Pongámonos de pie y oremos.